Pero se nos hizo difícil en ese momento el vivir eso, el vivir esa soledad. En las noches no había nadie que orara por nosotros, ¿sabes? Si yo tenía alguna situación personal, alguna dificultad en la universidad, no había nadie en casa a quien yo llegara o Tato llegara y decirle, mira mamá, pasé el examen de universidad, o decirle, mira, saqué mi licencia, o me pasó esto en la universidad. No había quien contarle los logros por la noche, no había nadie a quien decirle, o sea, me siento mal, dame un consejo. O sea, no había nada en ese momento. Éramos Tato y yo. Bienvenidos nuevamente a su plataforma cristiana Lee Worship. Gracias a todos ustedes. Dale me gusta, comparte, activa la campana de notificaciones. Y tengo aquí nada más y nada menos que el mejor fundador. Soy. ¿Cómo que fundador de No. esto aquí? No, bueno, sí. Ah, mira, eso es chévere. Ese dato no lo Esto sabía. es con nosotros Tato Castro. Eso es, mi gente. Nada, está también con nosotros por ahí Kenia Castro. Sí, señor, soy. Qué bueno, Kenia, ¿cómo estás? Todo bien, Aparte gracias a de Dios. dormida, nada. Un poquito, pero estamos bien. Se le nota que está dormida. No, Casi eso nada. es un poco. Ella dice que no, pero eso es un poco. Eso Nada que es, ver. Terrible. es la humildad que la caracteriza. Ya tú sabes cómo es esto. Bueno, están aquí nuevamente ambos hermanos. Gracias. Primera vez que estamos juntos aquí. Primera vez que están unidos aquí en familia, ya que se tiran y no, mentira, son buena gente. Ellos se quieren mucho. Mira, estamos aquí porque hicimos tú y yo, Ajá. Tato, hicimos unos podcasts y trataba sobre tu familia. El tema principal era de cómo lidiar como cristiano Ajá. con padres separados, y traiste básicamente tu testimonio acerca del particular. Pero en el mismo podcast decía que necesitaba que Kenia estuviera para que Kenia diera su versión de eso. Hubieras puesto como esa partecita ahí. Sí, ok, póchame aquí. Esto fue lo que pasó. Hay que trabajar con la situación. Y ahí él se va. Él se va nuevamente, pero en ese momento mi hermana también se va y quedo yo solo aquí. Mi hermana se va con mi mamá a vivir. Ok, ya. Y ahí, desde ahí fue que empecé yo a vivir solo aquí como tal. O sea, abajo, porque mis abuelos siempre estuvieron Sí, arriba. sí. Pero, o sea, de estar solo en un hogar solo. Entonces, Y realmente ahí fueron que empezaron las verdaderas luchas. Cuando yo me vi solo aquí, que yo llegaba, no veía a nadie. Ya con ese preview de lo que sucedió en ese momento, estaba aconteciendo que ustedes como hermanos Ajá. tuvieron una situación un poquito precaria. Kenia Castro, entrando un poquito en materia, ya tuviste tu versión, Tato, de acerca de eso, pero ya que tú estuviste solo Ajá. en esta casa, Kenia Castro, ¿cómo fue tu situación estando sola? ¿Cómo pudiste lidiar? Tu mamá no estaba en la iglesia, tu papá tampoco. Ambos como matrimonio sufrieron una separación. Pero más a profundidad, ¿cómo fue tu experiencia solita? Pues mira, realmente estoy un poquito nerviosa. Se vale llorar aquí, ¿sabes? No te Puedes llorar. pongas. Es un poquito difícil porque cuando yo vi el video y tú te me acercaste y me dijiste, mira, puedes hablar porque estábamos grabando esto, yo dije, ¿qué hizo Tato? Porque realmente es algo que no cuento con nadie. Realmente es una parte bastante íntima, bastante privada de mi vida que se me hace difícil hablar. Así que cuando se me acercaron para decirme, tienes que hablar de esto, yo dije, ok, ¿qué hice? Pero vamos allá, vamos a contar el testimonio. Pues partiendo de mi punto de vista, de lo que yo viví, para mí todo comenzó en el año 2014, básicamente, cuando comienza esto. Como Tato dice en el podcast anterior, mis padres peleaban mucho, realmente se separaban bastante, teníamos que vivir yo, ¿verdad? Y mi hermano, pasábamos los fines de semana con mi papá, o si no aquí, ¿sabes? Era una relación, un ambiente familiar difícil. Pero para mí todo comenzó en el año 2014, que fue cuando realmente todo comenzó a romperse. En ese año hicimos un viaje, eso que Tato se acuerda, hicimos un viaje a ver al hijo. Bronx.
Exacto, fuimos a Nueva York a ver al hijo de mi abuelo que llevaba 50 años que mi abuelo no lo había visto porque pues se separó y después la familia se perdió. Así que pues mi abuelo tenía una fe grande en Dios y le dijo a Dios que antes de él partir de este mundo, él quería que Dios le diera la oportunidad de volver a encontrarse con ese hijo. Así que pues gracias a las redes sociales. Ese es el gran Félix. Sí. Ese es Félix Para aquí. la gente lo tenga en cuenta. Félix, el gran Félix. Sí, Félix es mi abuelo, sí. Pero también el hijo se llama Félix Aquino, así que nos encontramos, hicimos ese viaje, ¿verdad?, para allá. Y ahí es que yo comienzo a notar ciertas cosas, ¿verdad? Y ciertas discrepancias entre mi mamá y mi papá, y mi mamá ya no era la misma con mi papá. Y ahí yo me comienzo a dar cuenta que todo en casa se iba a romper. Y ahí fue que yo dije, ok, necesito hacer algo porque yo no puedo permitir que mis papás se separen. Entonces, pues obviamente yo comencé a ver unas acciones de parte de mi mamá. Y pues ella en su mundo, pues sí, qué sé yo, y pues ella como que no le daba importancia a eso, pero yo sabía que ahí nos íbamos a quedar solos. Entonces, pues cuando viramos de ese viaje, ahí fue que literalmente todo se rompió en casa. Ahí fue que ya mi mamá pues empezó a, ¿verdad?, sacar de mi papá un poquito de la casa, las peleas, como que a dejarle saber que ya esto no iba para más. Es entonces cuando, ¿verdad?, mi papá hace todo lo posible porque pues, esta familia no se rompiera. Y Tato y yo también hicimos todo lo posible. Si me tienes que detener, me detienes en algún momento. Y ahí hicimos todo lo posible. Entonces, ahí comienzan los reclamos de mi parte hacia mi mamá, porque yo le decía, ¿cómo es posible que tú nos vayas a dejar en este momento? ¿Cómo es posible que tú te vayas a atrever, verdad?, a romper esta familia, a dejarnos solos cuando más yo te necesito? Yo tenía alrededor de 15, 16 años y se me hacía difícil entender que ya mi papá, porque la casa es de mi mamá, de mis abuelos, que mi papá no iba a estar en esta casa. Así que yo le reclamaba mucho a ella y le decía por qué ella tenía que hacer eso. Y lo más que me dolió, pues, de todo lo que pasó, y yo no sé si Tato sabe, fue que realmente cuando ahí fue ella se separó de mi papá, ella siempre me decía, yo tengo que hacer mi vida, ¿verdad? Mi mamá después tuvo otra pareja con la que vive todavía. Mi mamá nos decía, su única justificación era, ¿verdad?, diciendo todo esto, obviamente mi mamá y yo nos amamos, ella sabe que después de esto todo está bien, pero realmente en ese momento sí me dolió mucho que ella nos decía a mí, a Tato, algún día ustedes se van a casar, van a hacer su vida, se van a ir y me van a dejar sola. Y yo le decía, sí, eso va a pasar, pero Tato tenía como unos 18, 19, yo tenía unos 15, y yo le dije, May, esto no va a pasar ahora, realmente va a pasar mucho tiempo, hasta que Tato y yo podamos, ¿verdad?, estar solos en una casa o hacer una familia o irnos lejos, te necesitamos ahora. Y pues ahí comenzó todo. Ella pues a eso no le dio mucha importancia, ella como quiera se mantenía en la de ella, en que pues tenía que bueno, hacer su vida, ella tenía que ser feliz más adelante, y su felicidad pues no era con mi papá. Y ahí comenzó todo, así que yo le cogí mucho coraje a mi mamá en ese momento. Le cogí mucho coraje porque yo pues decía que pensaba y le reclamaba que eso era quizás por su culpa. Entonces, pero entonces pues ahí todo se rompió, no importando eso. Así que ella decidió irse de la casa, de esta casa, ¿verdad?, con la pareja que entonces ella tenía para ese entonces. ¿Qué edad tú tenías para eso? Tenía 15 para 16 años, cuando todo se rompió, era como el 2014. Entonces, ahí pues ella se va de la casa. Me dolió mucho porque fue los primeros días sin mi mamá. O sea, yo estaba acostumbrada, aunque el ambiente no era bueno, yo estaba acostumbrada a que por las noches mi mamá estaba aquí en esta casa, mi papá, las buenas noches, los buenos días, en los fines de semana, ¿verdad?, cuando no trabajamos, no estábamos en la escuela. Era una rutina ya, desayunar, no sé si Tato se acuerda. Claro, eso pan iba a mencionar. Sí, exacto. El pan de la Carrasquillo, el periódico leyendo, no había... Sí, había una sesión en el Nuevo Día que era para niños pequeños. A mí me encantaba hacerlo. Mi papá hacía el desayuno, mi mamá se sentaba, ¿verdad?, a tomar café, a desayunar. Era una rutina bastante familiar, hermosa, aunque éramos una familia difícil, no disfuncional, no diría que una familia disfuncional. Para el tiempo de los videos, cuando uno iba con sus papás los fines de semana a alquilar películas, todas esas cosas. Video ¿verdad? Avenue, Blockbuster, ese tipo de cosas. Sí, era un ambiente bien bonito, así que aunque yo estaba, ¿verdad?, acostumbrada a ver peleas y todas esas cosas, jamás pensé que ellos se iban a separar. Así que cuando llegó eso, yo decía, yo soy bien apegada a mi papá también, yo sé que Tato también lo es. Y pues no iba a estar eso de que quizás por la noche cuando yo tuviera o miedo o temor o alguna pesadilla o yo quisiera un buenas noches, mi papá pues no iba a estar ahí conmigo. O sea, pues se me hace un taco en la garganta porque yo decía,
pues cuando yo sienta miedo en las noches, aunque ya yo soy un poquito grande, no va a haber ese momento íntimo en las noches de familia, de padres, de hijos. Y ya se rompió. Yo decía, ok, se rompió, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque no sabía, en ese momento yo no entendía, yo no estaba tomando ayuda psicológica, no estaba tomando nada. Así que yo no sabía cómo yo me iba a enfrentar a esta situación. Así que, pero tuvimos que hacerlo, sin experiencia, así, sin nada. Realmente, para ese momento yo me había retenido de la iglesia. Yo iba a una iglesia antes donde mismo concilio, pero era otra iglesia. Y ese momento no cogí mundo, o sea, no me fui al mundo de estar al garete, como hablamos así los jóvenes, pero sí me retuve en casa. Así que estaba lejos de Dios y en ese momento, y nos tocó. Pues como decía, mi mamá se fue para otra casa con su pareja. Ella nunca nos dejó, en realidad ella nunca fue de mi mamá, nos abandonó y se fue y no nos llamó. Ella siempre, en eso ella sabe que en eso ella fue bien diligente. Ella siempre nos dijo, mira, si se quieren ir conmigo, se pueden ir conmigo a donde yo vaya a vivir, pero yo no voy a volver con tu papá. Entonces yo le decía, pero ¿por qué? Estás rompiendo esta familia, no hagas eso, vuelve a casa, ¿sabes? Hagan las cosas. Mi papá pues quería, pero ella no cedía. Ella estaba decidida en ese momento y pues se rompió. Así que yo me quedo aquí con mi papá porque mi papá decidió quedarse aquí con nosotros porque yo tenía 15, Tato era también joven. Así que mi papá decidió quedarse aquí con nosotros. Y yo digo que en ese momento fue cuando se nos cayó el mundo realmente. Nos vino como que todo lo malo, Liosbel. Nos vino todo lo malo encima en cuestión de que pues mi mamá obviamente se iba por una casa nueva, perdimos todos los enseres de la casa, incluso mi cama se perdió, mi papá era el único que trabajaba. Mi mamá pues, en ese momento pues trabajaba, pero no había eso de que ella nos pasaba pensión ni nada, yo no trabajábamos, así que se nos hizo difícil. Mi papá pues con una nena conmigo, yo decía, wow, perdí a mi mamá en el momento que yo estoy en la etapa de que yo necesito toda mi mamá, ¿sabes? Cómo aprender a ser mujer, a ser grande, a hacer cosas que realmente uno aprende casi siempre con las madres. Y yo decía, wow, es difícil lo que yo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? Mi papá no es eso de que está siempre conmigo. Mi papá era más, obviamente siempre nos daba amor y el sustento. Esa era su parte, básicamente. Así que yo dije, wow, me va a tocar sola. Y mi abuela arriba, que Aida siempre estuvo arriba realmente, pero fue difícil en ese momento. Así que mi papá se vino para acá con el corazón roto, ¿verdad? Y Tato dormía en un cuarto, yo dormía con mi papá. Pero en ese momento, lo perdimos todo. En ese momento yo me quedé sin cama. Me duele porque mi papá y yo dormíamos en un matre en el piso, fue mucho tiempo. Así que yo dormía en ese matre con mi papá. Tenía que levantarme de ese matre, ir a la escuela. Era como unas condiciones que yo decía, wow, en lo que hemos llegado de ser una familia estable, de ser una familia que pues estaba bien dentro de todo, llegamos a esto. Entonces, de ahí pues yo me quedé con mi papá, pues tratamos de hacer todo lo posible. Aún yo estaba en la escuela, mi abuelito pues me llevaba a la escuela. De ahí pues yo comienzo, ¿verdad? Yo decía, espérate, yo siento que todo se está derrumbando, yo no me siento bien fuera de la iglesia, necesito volver. Así que, pero yo necesitaba un cambio. Ahí que llego entonces con mi hermano, que se había convertido antes, y me fui con él, básicamente para tener ese apoyo con él en la iglesia y estar juntos, aunque pues todo se nos estaba haciendo difícil, pues por lo menos ahí iba a tener ese apoyo. Así que después de eso, obviamente seguíamos con mi mamá siempre seguía pues presente en las llamadas y todo, pero fue difícil porque yo llegaba de la escuela, mamá no estaba, papá aún estaba trabajando, estaba Tato solo, o sea, fue difícil acostumbrarme a ese ambiente, a esa nueva modalidad que teníamos, esa nueva vida. Pero, ¿sabes? Nos agarramos de Dios. Yo creo que esa fue la mayor fuerza que Tato y yo tuvimos en ese momento. Agarrarnos de Dios, porque no había otra opción en ese momento. Todo estaba roto. Una cosa que me dolió mucho fue que en ese momento cuando mi mamá se fue, el estrés era tanto que ahí me dio como, ¿verdad? Un tipo de, ¿verdad? Como una gastritis o algo así me dio. Y yo tenía que ir al hospital. Entonces yo llamé a mi mamá, le dije, necesito que me acompañes al hospital. Y mi mamá nunca llegó a ese momento. Yo me tuve que ir sola con mi papá al hospital. Y pues yo, niña, al fin, ¿sabes? Yo la esperaba a ella y pues ella nunca llegó a ese hospital. Y yo creo que él ni sabía cómo bregar, ¿me entiendes? En el hospital, en cuestión de uno apuntarse y esas cosas, porque siempre íbamos con nuestra mamá. Exacto, así que fue difícil y eso a mí fue como una puñalada en el corazón bien grande. Porque decía, wow, de tenerla todo el tiempo, de ser mi apoyo,
Mi mamá me abandonó. Yo decía, ella me abandonó por esa otra persona. Yo decía, esa persona es más importante que yo en su vida. Así que fue difícil aceptar eso, comprenderlo. Pues fue difícil en ese momento, pero tuve que seguir. De verdad, iba a la iglesia, saqué fuerza en Dios. Hubo muchas personas que nos adoptaron quizás como hijos. Pero obviamente después pasa el tiempo, llega como 2016, que en eso yo entré a la universidad. Pasan los años, obviamente esta casa era de mis abuelos maternos. Mi papá me dice, yo me tengo que ir porque realmente no me siento cómoda aquí. Tu mamá ya tiene otra pareja, yo sé que mis abuelos quieren a mi papá como un hijo, pero él ya no se sentía cómodo. Así que ahí yo creo que vino lo más difícil, porque nos quedamos Tato y yo solos. Ahí entonces Tato y yo nos quedamos solos y comienzan las luchas, porque Tato y yo realmente no sabíamos hacer mucho, ¿sabes? El sustento era nuestros abuelos arriba, mi abuelo con la oración, mi abuela arriba, obviamente, que siempre ha trabajado, todavía está el sol de hoy. Ellos eran quienes nos cocinaban, nos ayudaban a limpiar en ese momento, porque bueno, prácticamente no sabíamos mucho. Mi papá siempre estaba, pero no estaba así todo el tiempo. Y nos tocó ser como que independientes o pues aceptar lo que la vida nos trajo en ese momento sin tener que hacerlo, porque mi papá pues obviamente no tenía una casa estable, vivía con mi abuela paterna y no nos podíamos ir con él. Yo no quería ir con mi mamá porque yo no tenía una buena relación con la pareja que ella tenía, porque yo sentía que esa era la razón por la que mi familia se rompió. Y por mucho tiempo sí le reclamé a ella, nunca lo odié porque no puedo decir que ese sentimiento llegó a mí, eso para mí es un sentimiento muy fuerte, pero sí le tuve mucho coraje, mucho resentimiento en ese momento. Y pues la culpaba de muchas cosas, ella lo sabe, realmente lo digo abiertamente, porque pues todo eso ya pasó, yo lo superé con el tiempo. Y pues ahí entramos, entonces yo entré a la universidad, Tato creo que estaba... Yo estaba aquí todavía. Estabas aquí en la iglesia, ¿verdad? No creo que hayas empezado a estudiar. Así que mi primer carro para la universidad me lo compró mi abuelo, que era un carrito, ¿verdad? Viejito. Ahí entonces nos tuvimos que hacer independientes, tuvimos que ser adultos a pulso. Y solo, yo recuerdo que lo más difícil de no tener a mamá ni a papá en la iglesia o juntos aquí era ver otras personas con sus padres, que cada noche, ¿verdad? Porque teníamos amigos que nos adoptaron en sus casas y íbamos a veces a las casas de ellos. Y ver esa dinámica familiar que yo tenía antes y ya se había roto era difícil. Y yo recuerdo que lo más difícil que a mí se me hizo, que pues hasta hace poco que mi mamá entonces se convirtió, era cuando en los cultos de jóvenes siempre hay esta parte o esta dinámica que dicen, pasen por aquí los jóvenes con sus padres, ¿verdad? Para que oren por ellos. Y esa dinámica se daba varias veces en la iglesia y era tan difícil, era tan chocante porque, wow, pues simplemente todo el mundo pasaba con sus padres. En mi iglesia todos tienen sus padres. Le dedicaban sus palabras. Exacto. A cada padre y Kenny y yo nunca pudimos hacer nada de eso. Nunca, los días de madre, padre, realmente no hubo eso. Había que pues escoger otra persona de la iglesia. Así que realmente cuando eso pasaba, a Tato y a mí nos tocaba simplemente pararnos al frente, agarrarnos de la mano, bajar la cabeza y esperar que o alguien se apiadara de nosotros como padres, o el pastor dijera, oren por Carlito y por Kenya, que es como nos dicen en la iglesia. Así que era difícil. Siempre doy gracias a Dios que en mi iglesia habían personas que nos adoptaron, que nos quisieron, ¿verdad? Que siempre estaban para nosotros y oraban porque nuestros papás llegaran. Pero se nos hizo difícil en ese momento vivir eso, vivir esa soledad. En las noches no había nadie que orara por nosotros, ¿sabes? Si yo tenía alguna situación personal, alguna dificultad en la universidad, no había nadie en casa a quien yo llegara o Tato llegara y decirle, mira mamá, pasé el examen de universidad o no sé, o es difícil o decirle, mira, saqué mi licencia o me pasó esto en la universidad o nada, no había quien contarle los logros por la noche, no había nadie a quien decirle, o sea, me siento mal, dame un consejo. O sea, no había nada en ese momento. Éramos Tato y yo.
y Tato en su mundo, porque cuando uno es adolescente no está. Sí, yo no hacía nada, siempre estábamos Sí, peleando. exacto, Kenia porque- siempre llegaba de la escuela y siempre estábamos peleando porque yo estaba acostumbrado a que nuestra madre hiciera todo aquí, que limpiara, que botara la basura, y cuando Kenia llegaba esto era un desastre aquí. Y créeme que se nos hizo bien difícil poder acostumbrarnos a ese cambio, porque Kenia me decía, chico, pero haz algo, por lo menos ayúdame, y yo, en mi mundo al fin, imagínate. Sí, Ignorante. era difícil porque pues no estábamos acostumbrados, realmente exacto, mamá era quien hacía todo. Y Tato y yo, pues vagos al fin, ahora es que entonces cogimos como que capacidad, pero realmente en ese momento yo era quien hacía todo, así que darnos cuenta que nos tocaba a nosotros o nos moríamos en esta casa, era difícil. Pero, ¿sabes? Por eso siempre yo le decía a los jóvenes de mi iglesia, a cada joven que yo me topaba, yo le decía, valoren a sus papás en sus casas. Yo sé que a veces mamá, papá en casa están con la, ¿verdad? La machaca, como uno le dice, están con, ¿verdad? Con los consejos para que ellos se arreglen, se enderecen, pero realmente yo le decía, valórenlo, porque a nosotros nos tocó entender eso solo. A nosotros nos tocó darnos la charla motivacional a nosotros solos, orar por nosotros mismos. Las noches teníamos que llorar solos, no había papá, no había mamá que las noches dijera, voy a orar por ti, voy a ungirte, vamos a leer la palabra, vamos a orar familiares. En las despedidas de año, cuando mandaban ungir los hogares, nos tocaba a mí y a Tato. No había un mamá, no había un papá que ungieran los hogares, que nos acompañaran. Cuando nos desanimábamos en la iglesia, que a veces uno le llega el desánimo y dice, no quiero ir. No había nadie que dijera, vas para la iglesia, vamos, para que lloren por ti, no. Era o faltábamos o nosotros mismos teníamos que luchar con nosotros mismos, con nuestras dificultades internas y decir, vas para la iglesia porque te hace falta. Así que nos tocó vivir eso solo. Yo creo que eso fue lo más difícil, hablando en lo espiritual. Y por eso siempre le decía a los jóvenes, valoren a mamá y a papá. Yo sé que es difícil. A veces los papás no son fáciles, la cantaleta, todo esto, pero, ¿sabes? Cuando no están, realmente hacen falta y es difícil. Tú, ¿verdad? Salir al cuarto, que siempre veníamos al cuarto. Y mamá estaba ahí, aunque papá no iba a la iglesia, pero estaban ahí con nosotros. Nos abrazaban, nos decían, todo va a estar bien. Y a pesar de eso, yo creo que no tuvimos mamá, papá. Doy gracias porque nunca tuvimos que tomar la decisión de estar, ¿verdad? Por la calle así al garete o decir, pues, como me pasó esto, pues, voy a ser rebelde, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que no esté bien, no me importa porque la vida me trató así. Entonces yo tengo que desquitármela y gracias a Dios nunca tomamos esa decisión. Yo creo que es lo más que le agradezco a Dios de todo el proceso que nos pasó de la separación de nuestros papás. Realmente nos quedamos en la iglesia, que a veces sí había nuestros días difíciles, pero sí, nos quedamos en la iglesia. Nunca hubo faltas a Dios así como los jóvenes, ¿verdad? Que se van a conocer el mundo, están en la iglesia y hacen Ni otras cosas. reclamarle a Dios, mucho menos tampoco. Realmente no, exacto. Gracias que toca ese punto porque nunca pasó por mi mente decir, Dios, fue tu culpa, rompiste mi familia, donde tú estabas. Nosotros, pues, aunque yo no estaba en la iglesia, pero Tato, mi abuelo, ¿sabes? Somos una familia creyente. Y decíamos, ¿sabes? O sea, nunca le reclamé a Dios, nunca le dije, Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Al contrario, sí, siempre me refugié mucho en Dios. Me refugié mucho en la oración, aunque no era perfecta en el ámbito espiritual. Pero eso fue mi refugio, estar en la iglesia, involucrarme en los asuntos de los jóvenes, ¿verdad? Con los hermanos, buscar consejos en mis líderes. Eso fue una de las cosas que yo creo que más me ayudó en ese momento. Si hay alguien que, ¿verdad? Tiene su líder en la iglesia, consejeros de jóvenes, como sea, ¿verdad? Que ustedes le llamen cada uno de esos concilios, aférrense mucho a ellos. Primero a Dios y luego a esas personas que yo sé que van a estar para ustedes, porque obviamente hay muchas personas que yo le agradezco en mi vida, que yo sé que después de Dios fueron las personas que yo puedo decir gracias a esta persona yo estoy aquí. Gracias a esta persona con que mamá no estaba, papá no estaba, ellos nos adoptaron, nos abrazaron, nos aconsejaron y cada vez que nos veían como que desviándonos del camino, estaban ahí presentes para nosotros y esos fueron los que nos mantuvo de pie, ¿sabes? La fe en Dios, el refugiarnos en Dios y escuchar consejos. Realmente nunca fui de decir no me digas esto porque no me interesa, sino más bien siempre sabía escuchar consejos y yo sé que una de las personas que siempre admiro mucho es mi copastor, realmente Noel Quintero,
¿sabes? No, así, yo sé que son cosas privadas mías, pero realmente tengo que reconocer que mi pastor y él fueron una de las personas claves que realmente me ayudaron a mantenerme aquí, porque cuando yo me enfermaba, cuando yo me decaía, cuando yo no quería volver, era como si Dios iba donde él y le decía, mira, tienes que darle esta palabra a Kenia porque Kenia se está sintiendo así. Y eso era lo que a mí me impulsaba a yo seguir hacia adelante y a yo continuar. Así que Dios sabe que mi corazón está bien agradecido con mi pastor, con mi copastor, con mi iglesia, con mis líderes que me ayudaron, con mis abuelos y con mis papás, además de que no estuvieron. Pero fue un proceso difícil, que realmente como a los par de años fue que yo vine a superarlo y entenderlo. Porque cambié mi mentalidad, en vez de reclamar por qué nos pasó esto, yo le decía a Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Sabes? O a qué vidas tú quieres que yo impacte con esto que yo pasé. Porque estamos pasando esto, fue con un propósito. Así que realmente en eso nos refugiamos. Y así fue que entonces pudimos superar lo que estaba pasando en ese momento. ¿Cuándo ocurrió o cuándo salen de esta situación por completo, ya que tu papá y tu mamá los conocemos y todo está bien, ¿verdad? Como dijeron ustedes al principio, todo está bien, ¿sabes? Ellos se hablan normal y siempre, o sea, siempre se gritan normalmente, así como ustedes mencionan, pero está todo normal, gracias al Señor. ¿Cuándo fue que, cualquiera de tú me puede contestar, cuándo fue que arrancó todo en su normalidad, que ya todo estaba bien? Pues, anteriormente he visto que actividades que son de la iglesia o su concilio, ellos van ambos, como fue en Junco, en Templo Central, eso allí, en Junco, que fue que ustedes los asignaron algo de la Junta. Rancho Bonito. Ah, sí. para lo de Rancho Bonito. Una de las sí. iglesias de nuestro concilio. Exacto. Pues ellos fueron, ¿verdad? Por un logro que ustedes alcanzaron y demás. Cualquier otro me puede preguntar, ¿cuándo fue realmente que todo finalizó y que ya todo volvió a su normalidad? Yo creo que fue después de María, si no me equivoco. Después Es del que huracán. en realidad la historia es mucho más larga. Si exacto. nos ponemos a contar todo lo que pasó, esperamos aquí 2 horas o más. Porque luego Kenia se va con mi mamá a vivir y quedo yo solo nuevamente. Creo que ahí que llega María. Aquí se perdió todo. Aquí se perdieron camas, ropa. Yo dormía solo en un sillón, ahí en el sillón ese gris que está afuera. No había luz, no había nada. Solamente teníamos a nuestros abuelos que también perdieron su casa porque el techo se fue. Era de zinc. Y lo que había pues también se perdió. Yo creo que fue luego de ahí. Sí, fue realmente después de ahí porque obviamente mi mamá y mi papá, ¿sabes? Obviamente después que se separaron, mi papá eso le dolió mucho, eso fue un proceso de separación difícil para él. Él hasta hace como 2-3 años fue que él no le hablaba a ella, ni siquiera la quería ver porque a él le dolió tanto que pues ella hubiera tomado esa decisión que pues no quería saber de ella, era todo con Él nosotros. lloró un montón, Sí, él lloró sufrió un mucho. montón. Yo creo que yo saqué eso de él. Sí. Yo soy llorón también. Sí, pero él se encerraba, así que como Tato dice, después de María, aquí perdemos todo, y yo dije, pues me voy con mi mamá ya tenía otra casa más estable, entonces ahí es que me voy con ella, y ahí es que entonces Tato queda solo en esta casa. Ahí fue que Yo creo que comenzó fue todo. ahí, sí, como que Después de ahí, ellos vieron que ya la cosa comenzaron ya a era más hablar, sí. seria. Ya dijeron, pues párate, que ya tenemos que otra vez, aunque no queramos, Por ellos dos. ayudarlos, ¿me entiendes? Porque ya la cosa era más seria, aquí no había nada ya. Sí. Pero al fin del cabo, ¿verdad? Gracias a Dios que todo se pudo, todo pudo mermar y, ¿verdad? ¿Qué enseñanza, por lo menos ya, ¿verdad? Tato dio sus expresiones en unos podcasts anteriores, pero qué enseñanza tú puedes darle a los jóvenes que puedan estar pasando por esto, ya que hubo una enseñanza de Dios hacia ti, de tu parte hacia la juventud que nos pueda estar viendo, qué enseñanza o qué consejo le puedes dar a los jóvenes que puedan estar viendo este podcast? Pues mira, yo diría que el mayor consejo que yo les puedo dar es que no corran al mundo a refugiarse en las cosas del mundo, porque a veces los jóvenes tendemos, ¿verdad? Nos pasa algo, una prueba difícil y corremos de la prueba en vez de enfrentarla. Así que lo primero es que no corran de los brazos de Dios al mundo o a otras personas. Y realmente la única solución que yo experimenté en ese momento fue aferrarme a Dios, acercarme a Dios, ¿sabes? Porque, bueno, aunque yo en un momento estuve fuera de la iglesia, pero nunca experimenté el mundo, pero me sentía vacía. Así que yo dije, esa no es la solución. Así que lo más importante es aferrarse a Dios. Me aferré mucho a las promesas que Dios tenía en mi vida y yo decía, si
si Dios, un Dios, ¿verdad?, tan grande, tan poderoso, se fijó en mí para depositar promesas, ¿por qué yo iba a desviar mi mirada de Él o por qué yo le iba a reclamar por errores humanos? Algo que, ¿verdad?, no estaba en Dios. Así que en ese momento lo más importante que yo le puedo aconsejar es que cambien su mentalidad y en vez de decir, Dios, ¿por qué permitiste esto?, decirle, Dios, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? ¿Sabes? ¿Qué tú quieres que yo aprenda, enseñe a otras personas con esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Yo creo que esa es la mayor solución, el mayor consejo que yo le puedo dar, y que se aferren a las promesas de Dios y que busquen personas en su iglesia, ¿verdad?, personas creyentes, o si no, familias cercanas que realmente estén dispuestos a ayudarles, que les den el mejor consejo, que los animen, que los apoyen, que sean como padres cuando, ¿verdad?, sus verdaderos papás no estén. Porque eso fue lo único que a mí y a mi hermano Dios y después estas personas que Dios puso en nuestro camino nos ayudó. Así que no se salgan de los brazos de Dios, confíen en Dios, órenle a Dios, pregúntenle en el propósito de Dios. Y esto que les pasó, que sea enseñanza a otras personas en sus vidas, pero realmente no se alejen de Dios porque ahí no está la solución. Gracias, Tato Castro. Gracias, Kenia Castro, por estar ahí con nosotros. ¿Alguna red social que podamos conseguir, Kenia? Pues mira, en Facebook como Liz Aquino, LWZ, y en Instagram como KLCA. Qué bueno. Gracias por estar aquí, Kenia. Claro. Sin nada más que... No. No sé si ya pusiste la foto para que la gente vea, ¿verdad? Que ya estamos... Sí. ¿tú la habías puesto ya sí, anteriormente? Vamos a colocar... No, esto es tuyo aquí. No, pero... vamos a colocarla ahí, Carlito. Sí, porque así podemos terminar, ¿verdad? Con algo feliz y no con el nombre mío de Instagram. Exacto. Como realmente somos ahora. Ay, Cristo. Bueno, Basta. pues me pueden conseguir a mí en Facebook como Carlos J. Castro y en Instagram como Carlitos José. Nada. ¡Es horrible! El hecho de que ya no haya break, te la voy a dar porque Melanie, que entiendo que está Te viendo esto. escribió, se comunicó contigo. Hoy le llamé, pero parece que no ha visto el podcast. Mentira. Si la llamé, no la ha visto, todavía no ha salido. Todavía Ok. cuando saque este podcast, imagino que ya ella lo va a ver. Pero no la ha visto. Así que está resguardado por ella. Porque no te he escrito, hay ¿viste? evidencia. Así que nada, hoy no. Sí, hoy no yo va a hablo haber, verdad. hoy no va a haber tristeza, sino hoy va a haber alegría por Carlitos José. Nada, gracias a todos por estar ahí en sintonía. Y pronto en YouTube, Carlitos José Oficial. ¿En serio? No, porque ¿Qué es YouTube eso? me censuran. ¿Por qué es eso? Se te cae todo. Pero se escucha bien, escucha bonito, fíjate. Un tipo tan viejo como tú. Gracias a todos por seguir esta plataforma. Dale me gusta. Comparte este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te llegue todo nuestro contenido totalmente edificante. Gracias, Kenia Castro. Gracias, Tato Castro, por estar aquí. Gracias a ti. Y recuerden que esto es League Worship. The Show. Muy bien. Vamos allá. Vamos allá.